Solo cerré los ojos y esperé. El policía revisa mis pantalones y entra en pánico. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Solo cerré los ojos y esperé. El aroma de la tierra mojada por la lluvia llenaba la casa rodante de Margaret Wilson, esa familiar mezcla de pavimento húmedo y vegetación de Florida. A sus 67 años, estaba sentada en su desgastado sillón, con una mano alrededor de una taza de té que se enfriaba, y la otra descansando sobre un marco de foto vacío que había limpiado diariamente durante 30 años. Afuera, la tormenta golpeaba con un ritmo suave contra su techo metálico, la banda sonora de su soledad. Entonces llegó el golpe, tan débil que casi lo confundió con un recuerdo. Margaret se quedó inmóvil. La última vez que había escuchado un golpe tan vacilante fue la noche antes de que Sarah desapareciera. 3 suaves golpes, justo como ahora. Cerró los ojos, esperando que el sonido se disolviera de nuevo en el pasado. 3 golpes más, frágiles, pero insistentes, atravesaron la delgada puerta. «Solo es la lluvia», susurró, dejando sus lentes de lectura, pero sus piernas ya se estaban moviendo, llevándola a través del desgastado suelo, su corazón latiendo con un ritmo olvidado de esperanza y miedo. Cuando Margaret abrió la puerta, el crepúsculo se extendía vacío ante ella. Estaba a punto de cerrarla cuando un pequeño movimiento llamó su atención. Allí, acurrucada contra el escalón inferior, había una niña. Una pequeña de quizás 5 años, empapada hasta los huesos y temblando. Su cabello oscuro colgaba en mechones húmedos, alrededor de un rostro delicado. Llevaba una camiseta rosa con unicornios, manchada con lo que parecía lodo, y pantalones cortos de mezclilla, sin chaqueta, sin zapatos. La visión envió una conmoción a través del sistema de Margaret. Por un momento, pensó que estaba viendo cosas, que su soledad finalmente había conjurado a la niña que había perdido décadas atrás. «Dios mío», susurró Margaret. «Niña, ¿qué haces aquí afuera?» La pequeña no respondió. Solo la miró fijamente con ojos demasiado viejos para su pequeño rostro. Margaret escudriñó el parque de casas rodantes. Ningún padre, angustiado llamando. Ningún grupo de búsqueda. Solo el vacío del anochecer y las suaves secuelas de la lluvia. «¿Estás perdida? ¿Dónde está tu familia?», preguntó Margaret, agachándose a pesar de sus rodillas protestantes. Aún así, la niña no dijo nada, pero ahora Margaret notó un pedazo de papel prendido a la camiseta de la niña. Con dedos temblorosos, cuidadosamente desprendió y desdobló la nota húmeda. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita con gran prisa. «Ella no puede quedarse conmigo más. Por favor, cuídala». El mundo pareció inclinarse. Había leído palabras como estas. Antes, el último mensaje de su hija Sarah, antes de que desapareciera sin dejar rastro 30 años atrás. «Entra, cariño», dijo finalmente Margaret, su voz apenas más que un susurro. Extendió su mano envejecida. «Vamos a secarte». La pequeña niña dudó. Luego deslizó su diminuta y fría mano en la de Margaret. Al cruzar el umbral, Margaret sintió que algo cambiaba en el aire, como el voltear de una página largo tiempo atascada. Esta niña silenciosa la conduciría de vuelta a través de los más oscuros corredores de su pasado, obligándola a enfrentar aquello de lo que había estado huyendo durante 3 décadas. La puerta se cerró tras ellas con un suave clic que sonó, para los oídos de Margaret, como el girar de una llave en una cerradura largo tiempo olvidada. Y en algún lugar en la distancia, el trueno retumbó, un sonido como el de la memoria abriéndose. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas de Margaret,
proyectando pálidos rectángulos en su pequeña sala de estar. No había dormido. ¿Cómo podría, con la hija de un extraño acurrucada en su cama y 30 años de preguntas repentinamente despiertas en su mente? Margaret estaba de pie en el umbral de su dormitorio, observando a la pequeña niña dormir. La había bañado la noche anterior, lavando cuidadosamente la suciedad de sus brazos y rostro. La niña se había sometido a sus cuidados en silencio, esos grandes ojos siguiendo cada movimiento de Margaret. «¿Cómo te llamas, cariño?». Margaret había preguntado una y otra vez, recibiendo solo esa misma mirada vacía como respuesta. Ahora, en la claridad de la mañana, Margaret se movía por su casa rodante con deliberada quietud, evitando los puntos chirriantes del suelo. Sus manos realizaban los rituales que la habían sostenido durante décadas de soledad, midiendo el café molido, llenando la cafetera con agua, sacando una sola taza. Hoy, dudó. Luego alcanzó una segunda taza. Una vieja, guardada en la parte trasera de su armario. Tenía osos de dibujos animados bailando alrededor del borde, la favorita de Sarah, de cuando tenía 12 años. Los dedos de Margaret rozaron la cerámica. Luego se retiraron rápidamente. 30 años. Y todavía no podía usarla o regalarla. En su lugar, tomó una taza azul sencilla para la niña. La cafetera gorgoteó, llenando el silencio. Margaret miró por su ventana. El parque de casas rodantes Sandy Pines estaba despertando. La señora Hernández tendiendo la ropa. El viejo Jim cojeando hacia su camioneta. Ellie del lote 17 paseando a su antiguo caniche. Actividades matutinas normales que de repente parecían un teatro. Una representación de vida ordinaria que Margaret había observado, pero nunca se había reincorporado. ¿Qué pensarían si supieran? Una niña apareciendo de la nada, silenciosa y asustada. Una nota que hacía eco de la herida más profunda de Margaret. Margaret sirvió su café y sacó su gastada libreta de direcciones, pasando a la página donde había anotado el número de servicios de protección infantil años atrás. Su dedo se cernía sobre el número. Lo correcto era claro: llamar a las autoridades, dejar que los profesionales se encargaran de esto. Pero el recuerdo de Sarah se estrelló contra ella. Su brillante sonrisa a los 17, su feroz independencia, su convicción de que el sistema no se preocupaba. «Nunca creen a los niños, mamá», había dicho una vez. «Solo mueven papeles y siguen adelante». Cuando Sarah desapareció, ¿no habían tratado la policía el caso como otra adolescente fugitiva más? «Volverá cuando se le acabe el dinero», habían dicho, a pesar de la insistencia de Margaret de que algo andaba mal. Un suave ruido sacó a Margaret de sus pensamientos. La pequeña niña estaba de pie en la puerta del dormitorio, con la camiseta prestada colgando hasta sus rodillas. A la luz del día, parecía aún más pequeña, más frágil. Su cabello, limpio ahora, caía en ondas irregulares alrededor de su rostro, como si alguien lo hubiera cortado descuidadamente. «Buenos días», dijo Margaret suavemente. «¿Tienes hambre?». La niña la miró fijamente, luego dio un solo asentimiento casi imperceptible. «Progreso», pensó Margaret. «Me temo que no tengo mucho para niños. ¿Te gustaría un poco de pan tostado? Tal vez huevos». Otro pequeño asentimiento. Mientras Margaret preparaba el desayuno, sentía el peso de la mirada de la niña siguiéndola. «¿Sabes?», dijo Margaret, manteniendo su voz casual mientras vertía los huevos en una sartén caliente. «Necesito llamar a algunas personas que ayudan a los niños. Ellos encontrarán a tu familia». La sartén chisporroteó. Detrás de ella, Margaret oyó una brusca inhalación. Cuando se volvió, la pequeña niña estaba presionada contra la pared, con los ojos muy abiertos por el miedo. «No», susurró la niña, su primera palabra. «Por favor». El sonido de esa pequeña voz asustada atravesó el corazón de Margaret. Bajó el fuego de la estufa
y se arrodilló. ¿Tienes miedo de alguien? Hay alguien buscándote. El labio inferior de la niña tembló, pero no dijo nada más, retirándose de nuevo al silencio. Margaret debería llamar a las autoridades de todos modos. Sabía esto, pero el conocimiento y la acción estaban separados por el abismo del recuerdo, de oficiales con sonrisas condescendientes, de un sistema que había fallado a su hija. Hagamos un trato, dijo Margaret, sorprendiéndose a sí misma. Puedes quedarte conmigo hoy. Solo hoy. Pero tienes que decirme tu nombre. ¿Puedes hacer eso? La niña dudó. Luego susurró, tan suavemente que Margaret casi no lo escuchó. Lily. Margaret asintió, sintiendo algo cambiar dentro de su pecho. Una puerta largamente oxidada abriéndose con un crujido. Muy bien entonces, Lily. Vamos a desayunar. Margaret y Lily acababan de terminar su desayuno cuando un golpe en la puerta las sobresaltó a ambas. Fuerte, autoritario, nada como el suave golpeteo de la noche anterior. A través de las delgadas cortinas, Margaret captó el contorno de un automóvil de aspecto oficial estacionado. Afuera. Margaret Wilson, soy Diane Lowell de Servicios Sociales. Recibimos una llamada sobre una niña. El tenedor de Lily repiqueteó en su plato. Su pequeño rostro perdió todo color. Mirando esos ojos aterrorizados, Margaret tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ve al baño, susurró a Lily. Yo me encargaré de esto. Después de que la niña se escabulló, Margaret alisó su cardigan y abrió la puerta con lo que esperaba fuera una sonrisa convincente. Lamento cualquier confusión, señora Lowell, dijo. Creo que la señora Peterson de al lado debe haberse preocupado por la visita de mi nieta. La trabajadora social, una mujer delgada con ojos cansados y una clipboard, miró más allá de Margaret hacia el interior de la casa rodante. ¿Su nieta? Recibimos un informe sobre una niña no identificada. La mente de Margaret corría. La hija de mi hija, improvisó. La niña de Sarah. Se está quedando conmigo mientras Sarah está recibiendo tratamiento. No había pronunciado el nombre de Sarah en voz alta ante un extraño en años. Diane Lowell tomó nota. No sabía que tenía familia en el área, señora Wilson. Nuestros registros muestran que vive sola. Sarah no es de aquí, dijo Margaret, construyendo la mentira sobre sí misma. Está en un centro en Tampa. La niña necesitaba un lugar donde quedarse. Necesitaré ver a la niña, dijo la señora Lowell firmemente. El corazón de Margaret se hundió. Por supuesto, déjeme traerla. Cerró la puerta parcialmente y se movió rápidamente hacia el baño. Lily, susurró. Necesito tu ayuda, cariño. La puerta se abrió un poco. Un ojo oscuro asomó. Hay una señora que necesita ver que estás bien, explicó Margaret. Le dije que eres mi nieta. ¿Puedes venir a saludar? Lily asintió lentamente y deslizó su pequeña mano en la de Margaret. Juntas. Regresaron a la puerta. Lily medio escondida detrás de Margaret. Aquí está, dijo Margaret, llevando suavemente a Lily hacia adelante. Ha tenido momentos difíciles, como te puedes imaginar. La señora Lowell se agachó, poniéndose al nivel de los ojos de Lily. Hola, ¿cómo te llamas? Lily se apretó contra la pierna de Margaret en silencio. Es Lily, respondió Margaret por ella. Es muy tímida y ha pasado por mucho. La trabajadora social estudió a la niña, notando la camiseta prestada que le quedaba grande y el corte de pelo desigual. ¿Tiene alguna identificación? ¿Certificado de nacimiento? Margaret sintió un sudor frío. Están con las cosas de su madre. Todo sucedió bastante repentinamente. Ya veo. La señora Lowell se enderezó. ¿Y cuándo llegó? Ayer, respondió Margaret con sinceridad. Señora Wilson, seré directa. Esta situación plantea varias señales de alarma. Una niña, apareciendo repentinamente, sin documentación, al cuidado de una pariente mayor sin registro previo de esta conexión familiar. El pecho de Margaret se tensó. Entiendo cómo se ve.
Pero las familias son complicadas. Mi hija y yo hemos estado distanciadas. Esta es una oportunidad para reconstruir. Algo destelló en el rostro de la trabajadora social. Quizás simpatía. Necesitaré hacer seguimiento, dijo finalmente la señora Lowell. Necesitaremos establecer la custodia legal y verificar la identidad de la niña. Volveré el viernes con la documentación adecuada. Viernes. 3 días. Margaret asintió. Por supuesto. Gracias por entender. Mientras la trabajadora social se daba la vuelta para irse, hizo una pausa. Señora Wilson, si está ocultando algo, solo empeorará las cosas. Luego se fue, su automóvil alejándose con un rocío de grava. Margaret cerró la puerta y se apoyó contra ella, repentinamente agotada. ¿Qué había hecho? Mentir a una funcionaria, reclamar a una niña extraña como familia. ¿Se fue? Susurró Lily, todavía aferrada al cardigan de Margaret. Sí, cariño, se ha ido por ahora. Margaret llevó a la niña de vuelta a la mesa. Pero volverá y necesitamos resolver algunas cosas antes de que lo haga. Otro golpe llegó a la puerta. Más ligero esta vez, familiar. ¿Margaret? Soy Ellie del 17. Vi el auto de servicios sociales. ¿Está todo bien ahí dentro? Margaret miró a Lily, cuyos ojos se habían abierto de nuevo. Está bien, le aseguró. Ellie es mi amiga. Tal vez pueda ayudarnos. Con un profundo respiro, Margaret abrió la puerta para enfrentar lo que vendría después. Ellie Jenkins estaba en la entrada, su cabello con mechas grises, recogido en una cola de caballo desordenada, ojos curiosos tomando la escena ante ella. A los 53 años era lo más cercano a una amiga que Margaret se había permitido en años. Vaya, dijo Ellie, bajando la mirada hacia Lily, quien estaba parcialmente escondida detrás de las piernas de Margaret. ¿A quién tenemos aquí? Margaret dudó. Ya había dicho una mentira hoy. ¿Podría confiar en Ellie con la verdad? Esta es Lily, dijo Margaret cuidadosamente. Mi nieta. Las cejas de Ellie se elevaron. En los 5 años que habían sido vecinas, Margaret nunca había mencionado tener una nieta, ni siquiera una hija para el caso. ¿Puedo pasar?, preguntó Ellie, su voz gentil pero firme. Margaret se hizo a un lado, sintiéndose atrapada entre su mentira a la trabajadora social y cualquier explicación que Ellie ahora exigiría. Dentro de la casa rodante, Ellie se agachó al nivel de Lily. Hola, Lily. Soy Ellie. Vivo justo bajando el camino. Tengo galletas en mi casa. ¿Te gustaría una alguna vez? Lily la miró con ojos cautelosos, pero asintió ligeramente. Margaret, dijo Ellie, enderezándose. ¿Podríamos hablar? Tal vez a Lily le gustaría colorear. Tengo algunos materiales en mi bolso. De su gran bolso, Ellie sacó un pequeño libro para colorear y algunos crayones. Los guardo para cuando mi hermana visita con sus nietos, explicó entregándoselos a Lily, quien los aceptó con visible asombro. Una vez que Lily se instaló en la pequeña mesa de la cocina, Ellie guió a Margaret hacia el rincón más alejado de la sala de estar. Muy bien, susurró Ellie. ¿Qué está pasando realmente? Te he conocido durante 5 años y nunca has mencionado a tu familia. Ahora de repente hay una trabajadora social y una niña que no se parece en nada a ti. La determinación de Margaret se desmoronó bajo el peso de la mirada directa de su vecina. La encontré, admitió en voz baja. Anoche, durante la tormenta. Estaba simplemente sentada en mis escalones, empapada, muerta de miedo. ¿Y no llamaste a la policía? Los ojos de Ellie se ensancharon. Tenía una nota, continuó Margaret. Alguien la dejó deliberadamente, y cuando vino la trabajadora social estaba tan asustada. Simplemente no pude. Así. ¿Qué les dijiste que es tu nieta?, interrumpió Ellie, su expresión una mezcla de preocupación e incredulidad. Margaret asintió, sintiendo todo el peso de sus acciones. Sé cómo suena. Pero Ellie, cuando era más joven, mi hija desapareció. Las autoridades no ayudaron.
Ni siquiera intentaron entender. El rostro de Ellie se suavizó. No sabía que tenías una hija. Sarah, susurró Margaret, el nombre aún doloroso después de todos estos años. Tenía 17 años. Un día simplemente se fue. Dejó una nota diciendo que no podía quedarse. La policía la llamó fugitiva, pero yo sabía que algo andaba mal. El entendimiento amaneció en los ojos de Ellie. Y esta niña te recuerda a ella. Cuando Lily me mira con esos ojos asustados, la voz de Margaret se quebró. No podía dejar que fuera solo otro expediente, no hasta que sepa que está a salvo. Ellie miró a Lily, que estaba coloreando cuidadosamente dentro de las líneas, su pequeño rostro un estudio de concentración. La trabajadora social volverá el viernes, continuó Margaret. Quiere documentación, certificado de nacimiento, prueba de parentesco, cosas que no tengo. Oh, Margaret, suspiró Ellie. ¿En qué estabas pensando? No. Estaba pensando, admitió Margaret. Solo reaccioné. Ellie estuvo callada por un largo momento, observando a Lily. Luego alcanzó la mano de Margaret. Mi cuñado trabaja en la oficina de registros del condado. Tal vez él pueda ayudar. Pero Margaret, necesitas tratar de averiguar de dónde vino. Alguien podría estar buscándola. O alguien podría haberla lastimado, contrarrestó Margaret. ¿No viste cuán aterrorizada estaba cuando mencioné llamar a las autoridades? Antes de que Ellie pudiera responder, Lily dejó escapar un pequeño jadeo. Ambas mujeres se volvieron para verla mirando algo en el libro para colorear. Margaret se movió rápidamente a su lado. ¿Qué sucede, cariño? El dedo de Lily estaba señalando una imagen de un faro en la costa. Sus ojos estaban abiertos, no con miedo esta vez, sino con reconocimiento. ¿Conoces ese lugar?, preguntó Margaret suavemente. Lily asintió. Hogar, susurró. Margaret y Ellie intercambiaron miradas. El faro en la imagen era el faro de Cape Haven, a solo 30 millas por la costa. Bueno, dijo Ellie en voz baja, parece que tenemos un lugar por donde empezar. Por primera vez desde que encontró a Lily en sus escalones, Margaret sintió un destello de esperanza y una nueva sensación de temor. Encontrar de dónde venía Lily significaba potencialmente perderla. Y después de solo un día, el pensamiento ya se sentía insoportable. El viejo Buick cobró vida con un gruñido, protestando después de meses sin uso. Margaret no había conducido desde su última cita médica en primavera, prefiriendo caminar la corta distancia hasta el mercado local o conseguir que sus vecinos la llevaran cuando era necesario. ¿Estás segura de esto?, preguntó Ellie desde el asiento del pasajero, mirando hacia atrás a Lily, que estaba sentada tranquilamente en el medio del asiento trasero, asegurada con un asiento elevador que Ellie había pedido prestado a su hermana. No, admitió Margaret, ajustando el espejo retrovisor. Pero tenemos 3 días antes de que regrese esa trabajadora social. Si el faro significa algo para Lily, necesitamos averiguar qué. El sol de la mañana brillaba en el tablero mientras se alejaban de Sandy Pines. Las manos de Margaret se sentían rígidas en el volante, su corazón acelerado con una extraña mezcla de determinación y miedo. Gira a la izquierda en el semáforo, indicó Ellie, estudiando un mapa extendido sobre su regazo. Cape Haven está a 1 hora al norte si tomamos la carretera costera. Mientras conducían, el paisaje de Florida se desplegaba, palmeras meciéndose contra un cielo azul brillante, edificios desgastados pintados en pasteles descoloridos y vislumbres del océano entre los huecos del desarrollo costero. En el asiento trasero, Lily presionaba su cara contra la ventana, sus ojos ensanchándose ante la vista de las olas. ¿Has estado en Cape Haven antes, Margaret?, preguntó Ellie, rompiendo el silencio contemplativo. Margaret asintió, manteniendo sus ojos en la carretera. Hace mucho tiempo. Sarah y yo solíamos ir allí para excursiones de un día cuando ella era pequeña. Antes
antes de que todo cambiara. Nunca me contaste qué pasó, dijo Ellie suavemente. Con tu hija. Las manos de Margaret se tensaron en el volante. No es una historia que comparta a menudo, dijo. Pero supongo que mereces saberlo, después de ayudarnos así. Tomó un respiro profundo. Sarah siempre fue de espíritu libre, voluntariosa. Cuando cumplió 16, empezamos a discutir más, sobre cosas pequeñas al principio, luego más grandes, su futuro, las personas con las que pasaba tiempo. Margaret hizo una pausa, comprobando a Lily en el espejo. La niña parecía absorta observando el paisaje, pero Margaret bajó su voz de todos modos. Una mañana, me desperté y ella se había ido. Dejó una nota diciendo que necesitaba irse, que lo sentía. La policía dijo que los adolescentes se escapan todo el tiempo, que volvería cuando estuviera lista. Pero no lo hizo, completó Ellie suavemente. Margaret negó con la cabeza. Nunca dejé de buscar. Durante años seguí cada pista, llamé a cada refugio, revisé cada informe de mujeres jóvenes no identificadas. Eventualmente, tuve que aceptar que o no quería ser encontrada o no pudo terminar la frase. Incluso después de 30 años no podía decir las palabras en voz alta. Lo siento mucho, dijo Ellie, extendiendo la mano para apretar el brazo de Margaret. El faro. La pequeña voz de Lily vino repentinamente desde el asiento trasero, sobresaltando a ambas mujeres. Allí estaba, visible a través del parabrisas. El faro de Cape Haven, erguido alto en su promontorio rocoso, blanco contra el cielo azul. Margaret disminuyó la velocidad del coche, girando hacia el estrecho camino que conducía al área de estacionamiento del faro. Su corazón latía con fuerza ahora. ¿Qué encontrarían aquí? ¿Qué recuerdos guardaba este lugar para Lily? El estacionamiento estaba casi vacío en una mañana de día laborable. Solo unos pocos autos pertenecientes a turistas o al personal del faro. Margaret ayudó a Lily a salir del auto, notando cómo los ojos de la niña permanecían fijos en la torre. ¿Reconoces este lugar, Lily?, preguntó Margaret suavemente, arrodillándose al nivel de la niña. Lily asintió. Luego señaló no al faro mismo, sino a una pequeña casa blanca anidada en su base. La casa del guardián, ahora convertida en un centro de visitantes y tienda de regalos. ¿Has estado allí?, preguntó Ellie. De nuevo, Lily asintió. Luego miró a Margaret con una expresión de tal confianza que casi le rompió el corazón a la mujer mayor. Vamos a ver, dijo Margaret, tomando la pequeña mano de Lily en la suya. Mientras se acercaban a la casa, un hombre mayor salió al porche. Llevaba el uniforme de un guardabosques, su rostro curtido abriéndose en una sonrisa profesional ante la vista de visitantes. Bienvenidos al faro de Cape Haven, comenzó. Luego se detuvo, sus ojos ensanchándose al posarse en Lily. Dios mío, susurró. ¿Eres tú? ¿La conoces? La voz de Mido dices. Margaret salió más aguda de lo que pretendía, su mano instintivamente apretándose alrededor de la de Lily. El rostro curtido del guardabosques se suavizó mientras se arrodillaba, manteniendo una distancia respetuosa de la niña. Hola de nuevo, pequeña. ¿Te sientes mejor hoy? Lily se movió ligeramente detrás de Margaret, sus ojos fijos en el hombre, pero sin dar ninguna señal clara de reconocimiento o miedo. Soy Frank Dawson, dijo el guardabosques, levantándose lentamente y dirigiéndose a Margaret y Ellie. Soy el guardián principal aquí, y sí he visto a esta niña antes. ¿Cuándo?, preguntó Margaret, su corazón acelerado. ¿Cómo? Frank miró alrededor del área de estacionamiento abierta. Quizás deberíamos hablar adentro. Mi oficina está en la parte trasera del centro de visitantes. Margaret dudó, mirando a Lily. La niña parecía insegura, pero no asustada. Finalmente, Margaret asintió, y siguieron a Frank hacia la casa. El centro de visitantes era pequeño pero encantador, con exhibiciones sobre la historia del faro y el ecosistema marino local.
Frank los condujo a través hasta una modesta oficina con ventanas con vista al océano. Fue hace aproximadamente una semana, explicó Frank una vez que estuvieron sentados. Lily posada en el regazo de Margaret. La encontré vagando cerca de las rocas al amanecer, empapada, confundida. Ningún adulto a la vista. Margaret sintió un escalofrío a pesar del día cálido. ¿Qué hiciste? Llamé a las autoridades, por supuesto. Sheriff vino, la llevó a la estación. La frente de Frank se arrugó. Iban a ponerla con servicios de emergencia. Ese es el procedimiento estándar para niños abandonados o perdidos. Pero no fue puesta bajo custodia, observó Ellie. No. Frank negó con la cabeza. Una mujer se presentó. Dijo que era la madre de la niña, que la pequeña se había alejado mientras ella preparaba un picnic en la playa alrededor de la punta. Tenía identificación y todo. El sheriff entregó la niña a ella. Margaret sintió a Lily tensarse en sus brazos. Esta mujer, ¿cómo se veía? Frank frunció el ceño tratando de recordar. Delgada, de aspecto nervioso, cabello oscuro como el de la niña, pero más corto. Recuerdo haber pensado que parecía enferma de alguna manera. ¿Y no has visto a ninguna de las dos desde entonces? Presionó Ellie. No hasta ahora. Frank miró a Lily con genuina preocupación. ¿Cómo? ¿Llegó a estar contigo? Margaret intercambió miradas con Ellie, insegura de cuánto revelar. Encontró su camino hacia mí, dijo Margaret finalmente. Estoy tratando de ayudarla. Frank las estudió por un largo momento. El sheriff querría saber sobre esto. Por favor, dijo Margaret rápidamente. Solo danos un poco de tiempo. Creo que está en peligro. La tensión en la pequeña oficina se rompió cuando Lily señaló repentinamente una fotografía en el escritorio de Frank, una foto grupal del personal del faro. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Margaret. El dedo de Lily se movió hacia una mujer de pie al borde del grupo, su rostro parcialmente alejado de la cámara. «Mami», susurró Lily. Frank tomó cuidadosamente la fotografía, examinando a la mujer que Lily había señalado. Rebecca Taylor, dijo lentamente. Trabajó en la tienda de regalos el verano pasado. Chica tranquila, se mantenía para sí misma. Se fue repentinamente hace unos 8 meses. ¿Tenía una niña con ella?, preguntó Margaret, observando cuidadosamente el rostro de Lily. No que yo haya visto nunca, respondió Frank, pero no hablaba mucho de su vida personal. Ellie se inclinó hacia adelante. ¿Tiene alguna información? ¿Sobre ella? ¿Una dirección, número de teléfono? Frank dudó, claramente dividido entre ayudarlas y seguir los procedimientos adecuados. No debería compartir información de empleados. Por favor, dijo Margaret suavemente. No buscamos causar problemas. Solo necesitamos entender. Algo en su voz. Debe haberle llegado. Frank suspiró y se volvió hacia su computadora. Déjame ver qué puedo encontrar. Mientras buscaba, Margaret acariciaba suavemente el cabello de Lily. ¿Vivías aquí, cariño? Cerca del faro. Lily asintió, luego susurró. En la casa azul. ¿Casa azul?, repitió Ellie. Frank levantó la mirada. Hay una pequeña cabaña azul a aproximadamente medio kilómetro por la costa. Ha estado vacía durante años, pero hizo una pausa. Ahora que lo pienso, sí noté luces allí ocasionalmente el año pasado. Pensé que podrían ser niños o ocupantes ilegales, pero nunca encontré a nadie. Cuando revisé, giró la pantalla de la computadora mostrándoles un registro de empleado con una foto granulada. La mujer tenía el mismo cabello oscuro que Lily, aunque su rostro estaba parcialmente oscurecido por sombras. Esto es todo lo que tengo. Rebecca Taylor, 29 años, trabajó aquí. Durante 3 meses. La dirección que registró era un apartado postal en Cape Haven que probablemente ya no está activo. Sin contactos de emergencia. Margaret estudió la foto, sintiendo una extraña sensación de familiaridad que no podía ubicar. Algo sobre el perfil de la mujer,
La forma en que se mantenía. ¿Puede imprimirnos esto?, preguntó. Frank asintió, presionando algunas teclas. La impresora en la esquina cobró vida. «Hay algo más», dijo dubitativamente. Rebecca tenía un medallón que siempre llevaba. Nunca se lo quitaba. Una vez cuando le pregunté al respecto, dijo que pertenecía a su madre. El corazón de Margaret saltó un latido. ¿Cómo se veía? Plateado, de forma ovalada. Tenía algún tipo de inscripción en la parte posterior, pero nunca vi lo que decía. Un recuerdo surgió. Margaret dándole a Sarah un medallón de plata para su 16º cumpleaños, grabado con las palabras: «Por siempre mi corazón, por siempre mi hija». «Margaret». Ellie tocó su brazo preocupada. «Te has puesto pálida». «Necesito ver esa casa azul», dijo Margaret, su voz apenas audible. Frank le entregó la foto impresa. «Puedo llevarlas allí, pero debo advertirles, si esto involucra a una niña desaparecida, tendré que informarlo al sheriff al final del día. Tengo un deber». Margaret asintió, comprendiendo. «Para entonces, espero que tengamos respuestas». Mientras salían de la oficina, Lily extendió la mano y tomó la de Margaret, un gesto de confianza que se sentía a la vez desgarrador y esperanzador. ¿Qué les esperaba en la casa azul? Margaret no estaba segura, pero con cada paso se sentía más cerca de una verdad que había estado buscando durante 30 años vacíos. La cabaña azul estaba anidada entre árboles de uva de mar, su pintura descascarándose por años de aire salado y abandono. Un estrecho sendero serpenteaba desde el camino, a través de avena de mar descuidada hasta el desgastado porche delantero. «Es esa», dijo Frank, estacionando su camioneta de guardabosques en el arcén. «La propiedad pertenece al condado ahora. Embargo fiscal hace años». Margaret estudió la pequeña casa, tratando de imaginar a Sarah, si era realmente Sarah, viviendo aquí en aislamiento. ¿Qué la había traído a este lugar remoto? ¿Por qué se había mantenido escondida todos estos años? «Lily, ¿reconoces este lugar?», preguntó suavemente. La niña asintió, sus ojos fijos en la cabaña. Por primera vez desde que Margaret la había encontrado, la expresión de Lily mostraba algo más allá del miedo, un destello de anhelo. «Iré primero», dijo Frank, bajándose de la camioneta, «para asegurarme de que sea seguro». Los 4 avanzaron por el sendero, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla acompañando sus pasos. Al acercarse, Margaret notó señales de habitación reciente, una silla de plástico en el porche, una maceta con plantas marchitas. Frank intentó abrir la puerta. No estaba cerrada con llave. «Hola», llamó empujándola. «¿Hay alguien aquí?». El silencio le respondió. El interior era austero pero no abandonado. Un sofá raído frente a un pequeño televisor. Platos en un escurridor junto al fregadero. En una pequeña mesa, dibujos infantiles estaban esparcidos. Brillantes imágenes a crayón del faro, el océano, y 2 figuras de palitos etiquetadas como Mami y Lily en 1900. Una cuidadosa letra de adulto. «Alguien ha estado viviendo aquí», susurró Ellie, tocando una lámpara que aún se sentía tibia. Lily se soltó de la mano de Margaret y corrió hacia una puerta en la parte trasera de la cabaña. Margaret la siguió, encontrándose en una pequeña habitación. Una cama individual con una colcha descolorida, una lámpara de noche infantil con forma de caballito de mar, una estantería llena de cuentos infantiles muy usados. «¿Tu habitación?», preguntó Margaret. Lily asintió. Luego señaló un pequeño baúl de madera al pie de la cama. Margaret se arrodilló junto a él. «¿Puedo?». Otro asentimiento. Dentro, Margaret encontró ropa infantil cuidadosamente doblada, un delfín de peluche, y en el fondo, algo que le hizo contener la respiración, una pequeña bolsa de terciopelo. Con dedos temblorosos, la abrió y volcó el contenido en su palma.
Un medallón ovalado de plata en 1960. Una delicada cadena. Exactamente el que le había dado a Sara 30 años atrás. «Oh, Dios mío», susurró. Cuidadosamente abrió el medallón. Dentro había dos pequeñas fotografías. De un lado, una Margaret mucho más joven sosteniendo a un bebé. Del otro, una Sara adolescente sonriendo brillantemente a la cámara. La última foto escolar tomada antes de que desapareciera. Ellie apareció en la puerta. «Margaret, necesitas ver esto». En la sala principal, Frank estaba sosteniendo una fotografía enmarcada que había encontrado en un estante. Mostraba a una mujer delgada de cabello oscuro sentada en la playa junto a Lily. Aunque el rostro de la mujer estaba parcialmente girado lejos de la cámara, no había forma de confundir su identidad. «Sara», respiró Margaret, llevándose la mano a la boca. «Es mi Sara». Frank miró entre Margaret y la foto, dándose cuenta. «¿Tu hija es la madre de Lily?» «Y no. ¿Sabías que estaba viva?» «He estado buscando durante 30 años», dijo Margaret, lágrimas llenando sus ojos. «Y todo este tiempo estaba aquí, a solo 30 millas de distancia». «¿Pero dónde está ahora?», preguntó Ellie. «¿Y por qué dejó a Lily en tu puerta?» Margaret abrió su mano, revelando el medallón. «Quería que la encontrara, que las encontrara a ambas. Algo debe haber sucedido», dijo Frank sombríamente. Algo que le hizo sentir que Lily ya no estaba segura con ella. Mientras los adultos hablaban, Lily caminó hacia un pequeño escritorio en la esquina y recogió un trozo de papel. Un recibo del centro médico Harborview, fechado apenas 3 días antes. Margaret lo tomó suavemente. «Estaba en el hospital. Por eso trajo a Lily conmigo. Necesitamos ir allí», dijo Ellie firmemente. Ahora. El centro médico Harborview se alzaba como una fortaleza reluciente contra el cielo de la tarde, sus ventanas reflejando las nubes y palmeras que lo rodeaban. Margaret aferraba la mano de Lily mientras se acercaban a la entrada principal, su corazón latiendo con cada paso. «Déjame hablar a mí», sugirió Ellie. Se había cambiado a la chaqueta que guardaba en su coche, luciendo sorprendentemente oficial. «Los centros médicos son estrictos con la información. No le dirán a cualquiera sobre un paciente». Frank se había quedado en la cabaña azul, prometiendo retrasar la llamada al sheriff hasta la noche. «Encontrar a su madre es más importante que la burocracia», había dicho. «Pero tengan cuidado». Ahora, al entrar en el fresco y antiséptico vestíbulo, Margaret sintió una ola de ansiedad. Después de 30 años de búsqueda, ¿estaba Sara realmente aquí? Y si era así, ¿en qué condición estaría? En el mostrador de recepción, Ellie tomó el control suavemente. «Buenas tardes. Estamos tratando de localizar a una paciente que fue ingresada hace 3 días. Rebecca Taylor». La recepcionista, una joven mujer con gafas azul brillante, escribió el nombre en su computadora. «¿Son familia?» «Esta es su madre», dijo Ellie señalando a Margaret. «Y su hija». La expresión de la recepcionista se suavizó mientras miraba a Lily. «Necesitaré ver alguna identificación, señora». Margaret buscó en su bolso su licencia de conducir, sus manos temblando ligeramente. ¿Sería suficiente? No tenía prueba de su relación con Rebecca. Mientras la recepcionista examinaba su identificación, Margaret sostuvo el medallón de plata. «Por favor, esto pertenecía a mi hija. Lo llevaba puesto cuando desapareció hace 30 años. El recibo que encontramos muestra que estuvo aquí». Algo en la voz de Margaret debe haber transmitido su desesperación. La recepcionista miró alrededor. Luego se inclinó hacia adelante. «La señora Taylor fue trasladada al centro psiquiátrico Lakeside ayer», dijo en voz baja. «Eso es todo lo que puedo decirles. Centro psiquiátrico». Las palabras golpearon a Margaret como un golpe físico. Había imaginado muchos escenarios a lo largo de los años,
Sara retenida. Contra su voluntad, viviendo bajo una nueva identidad, incluso viajando por el mundo, pero nunca esto. Gracias, dijo Ellie, guiando a una aturdida Margaret lejos del mostrador. Afuera, se sentaron en un banco bajo una palmera, Lily entre ellas. La niña parecía sentir la gravedad del momento, manteniéndose inusualmente quieta. ¿Qué podría haberle pasado?, susurró Margaret, más para sí misma que para Ellie. ¿Qué la hizo dejar su hogar, mantenerse escondida todos estos años? No sabemos por lo que ha pasado, dijo Ellie suavemente. Pero guardó tu medallón, nombró a su hija Lily, ¿no era? ¿Sé el nombre de tu madre? Margaret asintió, sorprendida de que Ellie recordara este detalle de una de sus raras conversaciones personales. Y cuando estaba en problemas, te trajo a Lily, continuó Ellie. Cualquiera que sea lo que pasó, nunca te olvidó. Margaret se secó una lágrima. Luego enderezó sus hombros. Lakeside está a unos 20 kilómetros de aquí. Necesitamos ir allí ahora. ¿Estás segura? Podrían no dejarnos verla sin la autorización adecuada. He pasado 30 años preguntándome si mi hija estaba viva o muerta, dijo Margaret, con una nueva determinación en su voz. No me detendré ahora. Lily tiró de la manga de Margaret su pequeño rostro serio. Mami está enferma, dijo suavemente. En su cabeza. Se asusta de cosas que no están ahí. Era la frase más larga que habían escuchado de Lily, y rompió el corazón de Margaret incluso mientras le daba valor. Entonces la ayudaremos a mejorar, prometió, atrayendo a Lily hacia ella. Las dos juntas. El centro psiquiátrico Lakeside estaba rodeado de jardines cuidadosamente arreglados y altos robles, presentando una fachada pacífica que desmentía su serio propósito. Mientras Margaret estacionaba en el aparcamiento de 1900 visitantes, notó el sistema de entrada segura y personal uniformado vigilando los terrenos. Parece más una bonita universidad que un hospital, observó Ellie, tratando de aliviar la tensión. Margaret asintió, incapaz de hablar. Después de décadas de incertidumbre, estaba a minutos de potencialmente ver a su hija de nuevo. ¿Qué diría? ¿Qué podría posiblemente salvar 30 años de ausencia? «¿Vamos a ver a mami ahora?», preguntó Lily, su voz pequeña pero esperanzada. «Vamos a intentarlo, cariño», respondió Margaret, ayudándola a salir del coche. «Pero puede que necesitemos ser pacientes». El área de recepción era brillante y acogedora, con asientos cómodos y arte calmante. Una mujer de mediana edad con ojos amables la saludó desde detrás de un escritorio. «Estamos aquí para ver a Rebecca Taylor», dijo Margaret, reuniendo todo su coraje. «Soy su madre». La expresión de la recepcionista cambió sutilmente. «Tienen una cita. La señora Taylor no está actualmente autorizada para recibir visitantes». «Por favor», dijo Margaret, inclinándose hacia adelante. «No he visto a mi hija en 30 años. Ni siquiera sabía que estaba viva hasta hoy». La mujer parecía escéptica. «Entiendo que esto es importante para usted, pero tenemos protocolos estrictos». «Su verdadero nombre es Sarah Wilson», interrumpió Margaret, colocando el medallón de plata sobre el mostrador. Esto era suyo. «Dentro están nuestras fotos. Desapareció cuando tenía 17 años. Por favor, solo necesito saber si está bien». La recepcionista estudió el medallón, luego el rostro de Margaret claramente en conflicto. «Esperen aquí», dijo finalmente, levantando un teléfono. «Hablaré con el doctor Mercer». Mientras esperaban, Lily se subió al regazo de Margaret, apoyándose contra su pecho. El simple gesto de confianza trajo lágrimas a los ojos de Margaret. «Señora Wilson». Un hombre alto con bata blanca apareció, extendiendo su mano. «Soy el doctor James Mercer. ¿Podríamos hablar en privado?» Margaret miró a Ellie, quien asintió. «Me quedaré con Lily». Siguiendo al doctor Mercer a una pequeña sala de conferencias, Margaret sintió una creciente sensación de temor. Su seria expresión
sugería noticias difíciles por delante. La paciente que conocemos como Rebecca Taylor fue ingresada hace 3 días. Comenzó una vez que estuvieron sentados. Fue encontrada vagando cerca de la carretera en un estado confuso, afirmando que personas la estaban siguiendo. ¿Está ella? Margaret luchó por formar la pregunta. ¿Qué tan seria es su condición? La expresión del doctor Mercer se suavizó. Está experimentando delirios paranoides y ha mostrado signos de esquizofrenia, probablemente sin tratar durante muchos años. Pero con la medicación y terapia adecuadas, muchos pacientes ven una mejora significativa. ¿Puedo verla?, preguntó Margaret, su voz apenas por encima de un susurro. Normalmente no lo permitiría tan pronto, dijo el doctor Mercer, pero dadas las circunstancias, ha estado preguntando por una niña. Lily, creo. Está muy preocupada por su seguridad. Lily es su hija, explicó Margaret. Está aquí conmigo. Sarah, Rebecca, la dejó en mi puerta hace 3 noches. La comprensión amaneció en los ojos del doctor. Eso explica mucho. La señora Taylor ha estado extremadamente agitada por el paradero de su hija. Se puso de pie. Organizaré una breve visita, pero debo advertirle. Puede que no la reconozca, o puede reaccionar de manera impredecible. ¿Está preparada para eso? Margaret se levantó, estabilizándose contra la mesa. Me he preparado para este momento durante 30 años, doctor. No me desmoronaré ahora. La sala de visitas era simple pero cómoda, sillas suaves, iluminación cálida y ventanas con vista a un patio-jardín. Margaret se sentó sola, ya que el doctor Mercer había sugerido que ver a ambas, a ella y a Lily, a la vez podría abrumar a Sarah. Ellie permaneció en la sala de espera con la niña, prometiendo traerla después si todo iba bien. Las manos de Margaret no parecían poder quedarse quietas. Las dobló en su regazo, luego las desdobló, luego alisó su falda, su corazón acelerado mientras esperaba. Cuando la puerta finalmente se abrió, no estaba preparada para la oleada de emoción que la invadió. Sarah, ahora una mujer de 47 años, estaba de pie vacilante en la puerta. Su cabello oscuro estaba veteado de gris prematuro, cortado corto y de manera desigual. Era delgada, casi de aspecto frágil, con ropa proporcionada por el hospital que colgaba holgadamente en su figura, pero sus ojos, esos eran exactamente como Margaret los recordaba, marrón profundo, expresivos, con largas pestañas que siempre habían sido su característica más llamativa. «Rebecca», dijo suavemente la enfermera que la acompañaba. «Alguien ha venido a verte». La mirada de Sarah recorrió la habitación nerviosamente. Luego se posó en Margaret. Durante un largo momento, simplemente la miró fijamente. Su expresión ilegible. «Sarah», susurró Margaret, levantándose lentamente de su silla. «Soy mamá». Algo parpadeó en los ojos de Sarah. Reconocimiento, miedo, o quizás ambos. Dio un pequeño paso. Hacia atrás. «No eres real», dijo, su voz ronca. «Solo estás en mi cabeza otra vez». El corazón de Margaret dolía ante las palabras. «Soy real, cariño. Te he estado buscando durante tanto tiempo». Sarah negó con la cabeza. «Siempre dicen eso. Las visiones. Pretenden ser personas que solía conocer». La enfermera le dio a Margaret un asentimiento alentador. «Está bien, Rebecca. Esta es una visitante real. Puedes confiar en lo que estás viendo ahora mismo». Lentamente, con cautela, Sarah se adentró en la habitación, manteniéndose a distancia de Margaret. Rodeó hasta el lado más alejado de la mesa. Entre ellas, «Si eres real», dijo, «pruébalo. Dime algo que solo mi madre sabría». Margaret pensó por un momento, luego sonrió suavemente. «Cuando tenías 9 años, te rompiste el brazo al caer del manzano en nuestro patio trasero. Me hiciste prometer no decirle a tu padre que habías estado trepando, después de que él te dijo que no lo hicieras. Dijimos que te habías tropezado con la manguera del jardín.
Las manos de Sara comenzaron a temblar. Cualquiera podría conocer esa historia. La noche antes de que desaparecieras, continuó Margaret, su voz firme a pesar de sus lágrimas. Discutimos sobre las solicitudes universitarias que había dejado en tu escritorio. Dijiste que no querías estar atrapada en una vida que alguien más planeó. Esas fueron tus palabras exactas. Sara se hundió en una silla, sus ojos nunca dejando el rostro de Margaret. «Mamá», susurró, la palabra sonando, extraña en sus labios, como si no la hubiera pronunciado en décadas. «Soy yo», dijo Margaret, luchando contra el impulso de correr a través de la habitación y abrazarla. El doctor Mercer había advertido contra movimientos repentinos o muestras emocionales que pudieran desencadenar la paranoia de «Sara, ¿cómo me encontraste?», preguntó Sara, todavía cautelosa pero ya no retrocediendo. «Lily», dijo Margaret simplemente. «Ella me guió hasta ti». Al nombre de su hija. El comportamiento de Sara cambió instantáneamente. Se inclinó hacia adelante, repentinamente intensa. «Lily, ¿dónde está? ¿Está a salvo?» La estaban buscando. «Está a salvo», le aseguró Margaret rápidamente. «Está con mi amiga Ellie en la sala de espera. Nadie va a hacerle daño». «No entiendes», insistió Sara bajando la voz. «Nos han estado vigilando durante años. Por eso teníamos que seguir moviéndonos. Por eso tuve que usar diferentes nombres». Margaret reconoció la paranoia que el doctor había descrito, pero también podía ver la genuina preocupación maternal debajo. Cualesquiera que fueran los delirios que atormentaban la mente de Sara, su amor por su hija era real. «¿Te gustaría verla?», preguntó Margaret. Suavemente. «Te extraña». Por primera vez, el rostro de Sara se suavizó en algo parecido a la paz. «Te encontró», susurró. «Justo como siempre le dije que podría, si algo me pasaba». La reunión entre Sara y Lily trajo lágrimas a los ojos de todos. Cuando Ellie llevó a la pequeña niña a la sala de visitas, el rostro de Lily se iluminó con reconocimiento y corrió directamente a los brazos de su madre. «¡Mami!», gritó, su voz llena de alivio y alegría, la mayor emoción que habían escuchado de ella desde que la encontraron en el umbral de Margaret. Sara se arrodilló, abrazando a su hija, susurrando palabras de consuelo. «Lo siento, rayito de sol. Mami se enfermó otra vez, pero voy a mejorar». Margaret las observaba, su corazón sanando y rompiéndose simultáneamente. Las décadas de separación de su propia hija, los años perdidos que nunca podrían recuperarse, pesaban contra el profundo alivio de encontrar a Sara viva. Después de su abrazo inicial, Sara pareció ponerse ansiosa nuevamente, mirando repetidamente hacia las ventanas. «¿Estás segura de que no te siguieron?», le preguntó a Margaret en tono bajo. «Tienen formas de rastrear a las personas». El doctor Mercer, que se había unido ellos para esta parte de la visita, hizo una nota sutil en su portapapeles. «Rebecca», dijo suavemente, usando el nombre que ella reconocía. «¿Recuerda lo que discutimos sobre verificar nuestros pensamientos contra la realidad?». Sara asintió de mala gana, pero su brazo permaneció protectoramente alrededor de Lily. «¿Quién te está siguiendo, Sara?», preguntó Margaret cuidadosamente. «Tal vez podamos ayudar». «Gente de la agencia», respondió Sara, como si esto lo explicara todo. «Han estado tras de mí desde que descubrí lo que estaban haciendo». «¿Qué agencia, cariño?». Sara se inclinó más. Cerca, su voz bajando a un susurro. «Estaba trabajando como empleada de entrada de datos. Encontré archivos que no debía ver. Después de eso, comenzaron a vigilarme. Tuve que desaparecer». Margaret y el doctor Mercer intercambiaron miradas. ¿Había alguna verdad en la historia de Sara o era enteramente producto de su enfermedad? «Por eso dejé casa», continuó Sara, dirigiéndose directamente a Margaret. «Sabía que vendrían a buscarme allí. No podía ponerte en peligro». La explicación, aunque nublada por la paranoia,
ofreció a Margaret la primera respuesta a la pregunta que la había atormentado. Durante 30 años. ¿Por qué se fue Sara? He estado moviéndome desde entonces, dijo Sara. Diferentes nombres, diferentes trabajos, pero la semana pasada vi a uno de ellos cerca de nuestra cabaña. Fue entonces cuando supe que tenía que llevar a Lily a un lugar seguro. Así que la trajiste a mí, dijo Margaret suavemente. Sara asintió. Siempre mantuve un registro de dónde estabas. A distancia. Te vi mudarte a Sandy Pines hace 5 años. La revelación de que Sara había estado observándola, quizás incluso viéndola a distancia mientras permanecía oculta, envió un escalofrío a través de Margaret. Todos esos años de búsqueda, y Sara había sabido dónde encontrarla todo el tiempo. ¿Por qué no viniste a mí antes?, preguntó Margaret, incapaz de mantener el dolor fuera de su voz. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Estaba tratando de protegerte, y luego, a medida que pasaba el tiempo, las voces empeoraron. Comencé a ver cosas que no estaban allí. Sabía que algo andaba mal conmigo, pero tenía miedo de los médicos, miedo de que se llevaran a Lily. El doctor Mercer se aclaró la garganta suavemente. Rebecca tiene lo que parece ser esquizofrenia no tratada, le explicó a Cynthia. Margaret. A menudo se manifiesta en la edad adulta temprana. Con medicación y terapia adecuadas, muchos pacientes pueden llevar vidas estables y plenas. ¿Puedo mejorar?, preguntó Sara, una frágil esperanza en su voz. Sí, le aseguró el doctor Mercer, pero llevará tiempo, y necesitas quedarte aquí, mientras encontramos el enfoque de tratamiento adecuado. El agarre de Sara sobre Lily se apretó. ¿Pero quién cuidará de mi hija? Antes de que Margaret pudiera responder, Lily miró a su madre con ojos solemnes. La abuela lo hará, dijo con simple confianza. Es amable. Me hizo huevos. La evaluación infantil, equiparando la amabilidad con el desayuno, trajo una sonrisa al rostro de Sara. Miró a Margaret, verdaderamente viendo a su madre quizás por primera vez desde que entró en la habitación. ¿Lo harías?, preguntó Sara, la vulnerabilidad reemplazando la paranoia. Solo hasta que ¿esté mejor? Margaret sintió lágrimas derramarse por sus mejillas. Por supuesto que lo haré, prometió. Por el tiempo que necesites. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, con la luz del sol entrando a través de las ventanas de la casa rodante de Margaret. Por primera vez en décadas, se unió. Despertó con un sentido de propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir un día más. Lily aún dormía en la antigua habitación de Sara, el dormitorio de repuesto que Margaret nunca había podido convertir en otra cosa, manteniéndolo como un santuario para su hija desaparecida. Ahora, con libros infantiles y juguetes prestados esparcidos por el suelo, la habitación se sentía viva de nuevo. Margaret se movía silenciosamente a través de su rutina matutina, preparando café y tostadas, su mente repasando las revelaciones del día anterior. Después de la emotiva reunión, el doctor Mercer había explicado que Sara necesitaría permanecer en Lakeside por al menos 30 días de tratamiento intensivo. Durante ese tiempo, necesitarían establecer la tutela temporal legal para Lily, un proceso que requeriría documentación y aprobación judicial. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Margaret abrió para encontrar a Ellie sosteniendo una pequeña maleta. «Buenos días», dijo Ellie con una cálida sonrisa. «Pensé que podrías necesitar estas». Levantó la maleta. «Ropa infantil. Mi hermana las dejó anoche. Cosas que sus nietos han dejado de usar. Ellie, eres un regalo. Del cielo», dijo Margaret haciendo pasar a su amiga. «Me preguntaba cómo me las arreglaría para ir de compras hoy». «¿Cómo está nuestra pequeña invitada?», preguntó Ellie dejando la maleta. «Todavía durmiendo. Ayer fue abrumador para todas nosotras». Ellie apretó la mano de Margaret. «Solo puedo imaginarlo. Encontrar a tu hija después de todos estos años y en tales circunstancias».
Margaret asintió, incapaz de poner en palabras las complejas emociones arremolinándose dentro de ella. Alegría por encontrar a Sara viva, dolor por los años perdidos, miedo por la salud mental de su hija, e incertidumbre sobre el futuro. Llamé a mi sobrino esta mañana, dijo Ellie cambiando de tema. ¿El que trabaja para el condado? Va a ayudar con el papeleo de la tutela. Gracias, dijo Margaret, pero hay otro problema. La trabajadora social, la señora Lowell, viene mañana. Todavía piensa que Lily es mi nieta de una hija que está en tratamiento, lo cual es realmente cierto ahora, pero le mentiste inicialmente, completó Ellie. Y no hay documentación que respalde tu afirmación. Exactamente. ¿Qué pasa si se llevan a Lily? La ponen en cuidado temporal mientras resuelven todo. Sara confió en mí para mantenerla a salvo. Entonces necesitamos adelantarnos a esto, dijo Ellie decisivamente. Mi sobrino dice que la honestidad es el mejor enfoque. Dile a la señora Lowell la verdad, que acabas de descubrir que tu hija desaparecida hace mucho tiempo es la madre de Lily, y estás trabajando en la tutela formal. Antes de que Margaret pudiera responder, Lily apareció en el pasillo, su cabello despeinado por el sueño, vistiendo una de las camisetas de Margaret como camisón. «Buenos días, cariño», dijo Margaret, sonriendo. «¿Tienes hambre?» Lily asintió, subiéndose a una silla de la cocina. Parecía más a gusto esta mañana. El conocimiento de que su madre estaba a salvo, aunque no con ella, habiendo aliviado parte de su ansiedad. «La señorita Ellie te trajo algo de ropa», dijo Margaret, abriendo la maleta para revelar coloridos atuendos infantiles. «Y mira, incluso hay un vestido con mariposas». Los ojos de Lily se ensancharon con interés, pero luego frunció ligeramente el ceño. «¿Cuándo podemos ver a mami otra vez?» «Pronto», prometió Margaret. «El doctor Mercer dijo que podemos visitarla mañana por la tarde. ¿Y adivina qué? Pensé que podríamos llevarle algo especial. ¿Te gustaría ayudarme a hornear galletas para ella hoy?» El rostro de la niña se iluminó ante esta sugerencia. «¿De chispas de chocolate? Son las favoritas de mami». «Chispas de chocolate serán», acordó Margaret, conmovida por esta pequeña revelación sobre la vida de su hija. Mientras desayunaban, sonó el teléfono. Margaret respondió para encontrar a Frank Dawson, el guardabosques del faro, en la línea. «Señora Wilson, quería informarle. Tuve que presentar ese informe al sheriff ayer por la noche. Política. Pero expliqué la situación lo mejor que pude. Les dije que la niña estaba con su abuela». Ora, el estómago de Margaret se anudó con preocupación. «¿Qué dijeron?» «El sheriff Williams quiere reunirse con usted», dijo Frank. «No en ninguna capacidad oficial todavía. Bill es un viejo amigo mío. Le conté su historia y está dispuesto a ayudar a navegar por el sistema. Pero necesita verla a usted y a Lily hoy». Después de colgar, Margaret relató la conversación a Ellie. «Esto podría ser bueno», dijo Ellie pensativamente. «Tener al sheriff de nuestro lado tendría peso con los servicios sociales. O podría decidir que he violado la ley», respondió Margaret. «Albergar a una niña desaparecida, mentir a funcionarios». «No sabías que estaba desaparecida», señaló Ellie. «Encontraste a una niña abandonada y la protegiste mientras buscabas a su familia, que resultó ser tu propia hija. Cualquier persona razonable entendería eso». Margaret no estaba convencida, pero sabía que no tenían elección. «El sheriff quiere reunirse con nosotras en el faro al mediodía», dijo. Frank pensó que un entorno familiar podría hacerlo más fácil para Lily. Como si sintiera la preocupación de los adultos, Lily levantó la vista de su tostada. «Alguien va a alejarme de ti». La franqueza de la pregunta tomó a Margaret por sorpresa. Se arrodilló junto a la silla de Lily, mirando directamente a esos ojos solemnes. «No, si puedo evitarlo», dijo firmemente. «Tu mami me pidió que te cuidara, y eso es exactamente lo que planeo hacer». «¿Promesa?», preguntó Lily, extendiendo su pequeño dedo,
Meñique. Margaret enlazó su meñique con el de Lily, sellando el voto. Promesa. Pero mientras se levantaba para limpiar los platos del desayuno, se preguntaba si esta era una promesa que podría cumplir. El sistema que había fallado en encontrar a Sarah 30 años atrás ahora tenía el poder de separar a Margaret de su recién encontrada nieta. El pensamiento era insoportable. Un paso a la vez, dijo Ellie, como si leyera sus pensamientos. Primero el sheriff, luego la trabajadora social. Enfrentaremos cada desafío cuando llegue. Margaret asintió, extrayendo fuerza de la presencia constante de su amiga. Después de décadas de soledad, ya no estaba enfrentando las batallas de la vida sola. El sheriff Bill Williams no era lo que Margaret había esperado. En lugar de la figura severa e intimidante que había imaginado, era un hombre de voz suave en sus 60 años con ojos amables y modales de abuelo. Se reunió con ellas en el centro de visitantes del Faro, donde Frank había organizado una sala privada para su discusión. Señora Wilson, dijo el sheriff, estrechando la mano de Margaret, agradezco que haya venido voluntariamente. Hace mi trabajo mucho más fácil. Lily estaba medio escondida detrás de la falda de Margaret, observando la placa del sheriff con cautela. Y tú debes ser Lily, dijo el sheriff Williams, agachándose al nivel de la niña. Me dicen que eres una jovencita muy valiente. Para sorpresa de Margaret, Lily asintió solemnemente. Encontré a mi abuela, dijo con tranquilo orgullo. El sheriff sonrió. Sí, lo hiciste. Fue un pensamiento muy inteligente. Se enderezó y señaló hacia las sillas. Sentémonos y hablemos. Durante la siguiente hora, Margaret relató toda la historia. Encontrar a Lily en su puerta, la búsqueda que las llevó a la cabaña azul, descubrir la identidad de Sarah, y finalmente la reunión en Lakeside. El sheriff escuchó atentamente, ocasionalmente tomando notas pero nunca interrumpiendo. Así que déjeme asegurarme de que entiendo, dijo cuando ella había terminado. Su hija Sarah, quien ha estado desaparecida durante 30 años, dejó a su hija en su puerta hace 3 noches porque creía que Lily estaba en peligro. Ahora está recibiendo tratamiento psiquiátrico, y usted quiere cuidar de Lily mientras tanto. Eso es correcto, confirmó Margaret. Sarah me pidió que mantuviera a Lily a salvo hasta que esté lo suficientemente bien para cuidar de ella nuevamente. El sheriff Williams golpeó su bolígrafo pensativamente. El problema es el lado legal de las cosas. No tiene documentación que establezca la tutela. Lo sé, dijo Margaret, su voz vacilante. Pero ella es mi nieta. ¿Dónde más debería estar? La expresión del sheriff se suavizó. Estoy de acuerdo con usted, señora Wilson, pero el sistema no siempre funciona como debería. Alcanzó su maletín y sacó una carpeta. Aquí es donde las cosas se complican. Tenemos un informe de personas desaparecidas para una Rebecca Taylor y su hija Lily, presentado hace 3 días por el dueño de un restaurante en Cape Haven. Aparentemente, Rebecca trabajaba allí a tiempo parcial y no se presentó a su turno. Margaret sintió un escalofrío. ¿Presentado por quién? Un hombre llamado James Merritt. Afirma ser un amigo cercano, preocupado por su bienestar. El nombre no significaba nada para Margaret, pero vio a Lily tensarse a su lado. ¿Lily? Preguntó el sheriff Williams suavemente. ¿Conoces al señor Merritt? La niña negó vigorosamente con la cabeza, el miedo evidente en sus ojos. Es el hombre malo, susurró, del que mami estaba huyendo. 6 meses. Después, Margaret estaba sentada en el porche de su nuevo hogar, una pequeña cabaña cerca del faro, pintada de un alegre color amarillo. A su lado, Sarah se mecía suavemente en una silla a juego, su rostro más calmado ahora, sus ojos más claros después de meses de tratamiento adecuado. Entre ellas, Lily jugaba con un faro de juguete, su risa llevada por la brisa del océano. El viaje no había sido fácil.
Después de la revelación de Lily sobre James Merritt, el sheriff Williams había iniciado una investigación, descubriendo que Merritt, un auxiliar en el centro médico Harbor View, había desarrollado una obsesión enfermiza con Rebecca durante su breve estancia en el hospital. La paranoia de Sarah había estado arraigada en un miedo real, su instinto de proteger a Lily totalmente justificado. Con el apoyo del sheriff y el testimonio del Dr. Mercer, a Margaret se le había concedido la tutela temporal de Lily. La trabajadora social Diane Lowell, antes escéptica, se había convertido en su defensora más fuerte, ayudando a navegar por el complejo sistema legal. Ahora, con Sarah respondiendo bien al tratamiento y viviendo con ellas a tiempo parcial, estaban construyendo una nueva vida juntas, 3 generaciones de mujeres Wilson, reunidas contra todo pronóstico. ¿Alguna vez te preguntas? Preguntó Sarah suavemente. ¿Qué podría haber sucedido si no me hubiera ido esa noche hace 30 años? Margaret extendió la mano a través del espacio entre sus sillas, tomando la mano de su hija. El pasado está escrito, querida, pero nuestro futuro aún se está desplegando. Mientras el sol se ponía sobre el océano, Margaret observaba a su hija y nieta, sintiendo una paz que creía perdida para siempre. A veces, los viajes más largos nos llevan de regreso a casa, a las personas que estamos destinados a amar, a la sanación que nunca creímos posible. Lily levantó la mirada, su rostro resplandeciente en la luz dorada. Cuenta la historia otra vez, abuela, sobre cómo me encontraste. Margaret sonrió. Comenzó con un golpe en mi puerta, en una tarde lluviosa. Y mientras hablaba, Margaret sabía que algunas historias, las que más importan, nunca terminan realmente. Simplemente siguen desarrollándose, un día a la vez, mientras tengamos el valor de mantener nuestros corazones abiertos.